Continuamos con el capítulo 9, estamos hablando de ácidos nucleicos, esto es el ácido desoxirribonucleico o ADN, esta es la parte 2. Si todavía no has visto el video anterior, voy a dejarte una tarjetita arriba para que vayas a verlo. Estuvimos hablando del ácido desoxirribonucleico, su estructura primaria, su estructura secundaria, el emparejamiento de las bases y cómo se forma la doble hélice. En este video abordaremos cómo esa doble hélice logra empaquetarse, logra acumularse para poder formar al cromosoma y por ende poder formar al genoma. Vamos a ver histonas y nucleosomas en este único video. Para el próximo video, la parte 3, veremos lo que es la cromatina, la cromátida y el cromosoma. Y en un cuarto video veremos lo que es el genoma. En este video vamos a hablar de cómo el ácido desoxirribonucleico se une a las histonas para poder formar nucleosomas, cómo los nucleosomas se unen para poder formar cromatina, cómo la cromatina se une para poder formar la cromátida y cómo las cromátidas se unen por 4, son 4 cromátidas y forman un cromosoma y cómo 23 pares de cromosomas para el caso de los seres humanos logran formar el genoma. Esta imagen, así tan sencilla, tan simple, vale oro porque explica absolutamente cómo se forma el cromosoma. Y aunque ustedes no lo crean, en una imagen tan pequeña hay reflejado tanto. Aquí podemos ver esta línea gris. Esa línea gris es la cadena polinucleotídica. Todos los nucleótidos unidos por enlace 3'-5' fosfodiéster. Aquí vemos las bases nitrogenadas emparejadas por el principio de Chargaff. Esto conforma una estructura secundaria y la doble hélice, la imagen más famosa de la biología. Esta doble hélice se va a empezar a unir o se va a empezar a enrollar en una proteína llamada histona. La unión de ese ADN a esa proteína histónica va a formar un elemento llamado nucleosoma. Este montón de nucleosomas se van a empezar a enrollar sobre sí mismos y van a crear un elemento llamado cromatina. La cromatina, a su vez enrollada, va a crear todo este elemento que está acá, que se conoce como cromátida. 4 cromátidas van a formar un cromosoma. Los cromosomas siempre tienen 2 brazos cortos y 2 brazos largos. En este caso todos están formados por la cromátida. Cada uno de estos elementos es llamado cromátida. Las puntas se llaman telómeros y el centro, por supuesto, se llama centrómero y es donde se aglutina o donde se agrupan las 4 cromátidas o los 4 telómeros. Esto sería la estructura de un cromosoma. Los cromosomas para los seres humanos son diploides, lo que significa que hay 2 copias de cada uno. Por ende, en el caso del ser humano, existen 46 cromosomas que vienen en pares o 23 pares de cromosomas. Y todos estos cromosomas están empaquetados en el núcleo. Entonces, en esta imagen tan sencilla se engloba cómo el ADN logra formar el cromosoma y cómo 46 de estos logran formar el genoma humano. Esta fue la imagen con la que terminamos el video anterior. Habíamos hablado de la estructura primaria que estaba formada por el enlace 3'-5' fosfodiéster uniendo nucleótidos entre sí. Una vez que se formaban 2 hebras, esas hebras podían unirse por el principio de Chargaff. Las bases nitrogenadas se unen entre sí por puente de hidrógeno para formar la doble hélice, que es la estructura secundaria del ADN. Esta estructura secundaria del ADN se une a proteínas histónicas y algunas, en algunos casos, no histónicas, pero en el caso del ADN es la histona, la proteína más abundante del cuerpo, para formar nucleosomas. Los nucleosomas comienzan a enrollarse sobre sí mismos para crear la estructura terciaria, lo cual es una cromatina de 100 Armstrong. Esta cromatina de 100 Armstrong se empieza a empaquetar todavía más y crea una cromatina de 300 Armstrong. Esto da lugar a una estructura cuaternaria conocida como cromátida con D. Esto crea una estructura mucho más gruesa y mucho más potente que se va a llamar cromátida. La cromátida son 4 por cromosoma, se unen a nivel del centrómero y es lo que conocemos también como brazos cortos y brazos largos. La cromátida se une entonces con otras 3 cromátidas y forma un cromosoma. Estos cromosomas van a venir en pares, son 23 pares para el caso del genoma humano y todos están en el núcleo. Esta fue la imagen con la que concluimos en el video anterior. Pero ¿qué es la histona? La histona es una proteína básica, es una proteína que tiene carga positiva y es lógico al decir básica y que tenga carga positiva porque posee muchos aminoácidos lisina y arginina y nosotros sabemos que la carga eléctrica de la lisina y la arginina en su estado natural es catiónico más 1 porque estos son aminoácidos diamino monocarboxilo, por lo cual su carga natural es catiónico más 1, son aminoácidos con cargas positivas. Si quieres conocer mejor la estructura de la lisina y la arginina, te voy a dejar una tarjetita arriba para que vayas a ver la estructura de estos 2 aminoácidos que se van a unir con las cargas negativas de los ácidos fosfóricos del ADN. Así es, el ácido fosfórico tiene cargas negativas mientras que las histonas tienen cargas positivas. Allí va a haber una unión electromagnética, se van a unir y eso es lo que va a propiciar la formación del nucleosoma. ¿Cómo se forma esto? Se forma gracias a que hay
hay varios tipos de histonas, se conocen hasta el momento 5. Existe la histona H1, H2A, H2B, H3 y H4. Se conoce que un octámero de histona, o sea, las histonas H2A, H3, H4 y H2B, cada una doble para que pueda ser un octámero, hay dos proteínas H2A, 2H3, 2H4 y 2H2B. Hay un juego de dos de cada una de estas proteínas, creando un octámero, 8 proteínas, en las cuales el ADN se va a enrollar y la proteína histónica H1 sirve como una especie de grapa, sirve como una especie de clip para cerrar esta envoltura. Y aquí lo podemos ver. Aquí vemos H3, H4, H2A, H2B. Se supone que detrás de esta H2B hay otra H2A, hay otra H3, que de hecho creo que aquí se ve, y hay otra H4. Nosotros vemos aquí 5 proteínas, pero debe haber 8. Son 8 proteínas histónicas. El ADN se enrolla sobre él, y la proteína H1 solo sirve como clip, solo sirve como grapa literalmente para poder sellar esta estructura conocida como nucleosoma. Aquí lo podemos ver mejor. Tenemos 2H3, 2H2B, 2H2A y 2H4. Y aquí tenemos el ADN dando vuelta. En el caso de la proteína histónica H1 estaría aquí sellando el complejo para poder formar el nucleosoma. Y bien, ¿qué es el nucleosoma? El nucleosoma es el componente principal de la cromatina y por ende del cromosoma. No es más que un complejo ADN-histona, las histonas que he mencionado anteriormente, H3, H4, H2A y H2B, en forma de 8, son 8 proteínas histónicas, en donde el ADN da casi 2 vueltas alrededor de ese complejo de octámeros, 1.8 vueltas de superhélice, da casi 2 vueltas alrededor de eso, lo cual incluye aproximadamente 147 pares de bases nitrogenadas. Eso significa PB significa pares de bases, aproximadamente 147 pares de bases. Eso es el largo de la cadena del ADN, da 1.8 vueltas, casi 2 vueltas alrededor de ese octámero, de esas 8 proteínas histónicas, y entonces allí donde la proteína H1 cierra el complejo y logra crear el nucleosoma. Ahora, entre un nucleosoma y otro, esto sería un nucleosoma, esto sería otro nucleosoma, entre un nucleosoma y otro hay un ADN en el centro. Ese ADN se llama ADN espaciador, también se conoce como ADN ligador o ADN de conexión. Está formado por de 50 a 70 pares de bases nitrogenadas, y esta estructura que está uniendo un nucleosoma con otro es lo que le puede dar flexibilidad a la histona para que ésta pueda enrollarse sobre sí misma. Esto se llama estructura de rosario. Si lo ven, parece un rosario católico, y aquí está cada una de las pepitas del rosario. Yo no soy muy religioso, pero más o menos se asemeja a lo que sería un rosario. Tenemos entonces aquí unas proteínas histónicas, 8 proteínas histónicas, en donde se envuelve un ADN que tiene un largo aproximado de 147 pares de bases. Una novena proteína histónica H1 cerraría el complejo. El ADN da casi 2 vueltas, da 1.8 vueltas alrededor de esto. Queda un espacio de ADN que no se une a nada, llamado ADN espaciador. Se une a la siguiente, ADN espaciador se une al siguiente, y ese ADN espaciador tiene una importancia, y es que le permite dar flexibilidad al momento de plegarse para formar la cromatina. Volvemos a la estructura. En el primer video hablamos de cómo se formaba la doble hélice. Ahora estamos hablando de cómo se enrolla el ADN se enrolla sobre las proteínas histónicas y cómo va creando los nucleosomas. Y fíjate aquí cómo los nucleosomas empiezan a plegarse. Mira, ¿ves? Empieza a crearse una estructura de orden mayor, empieza a crearse una cromatina de 100 Armstrongs, empieza a crearse una estructura mayor enrollada con estos nucleosomas. ¿Cuáles son las características más importantes? Tenemos que saber que la cromatina tiene aproximadamente el mismo número de moléculas de histona H2A, H2B, H3 y H4, pero no más de la mitad de las H1. Así es como sabemos que las H1 son proteínas de clip o proteínas tipo grapa que cierran el complejo. Sabemos que la proteína H1 está afuera de la partícula nuclear del nucleosoma y que es el que une el ADN espaciador con el siguiente nucleosoma. La cristalografía de rayos X nos ha ayudado a entender a la cromatina y nos ha ayudado a saber que existe una estructura regular que se repite cada 100 Armstrongs sobre la fibra, lo cual nos dice que todo esto es homogéneo. La micrografía electrónica de la cromatina nos dice que la cromatina está formada en partículas de aproximadamente 100 Armstrongs de diámetro, todas conectadas mediante un ADN desnudo, como en un collar de perlas o como en un rosario, y todas son responsables del patrón de los rayos X. Algunos experimentos de entrecruzamiento nos indican que las proteínas histónicas H3 y H4 pueden formar heterotetrámeros de H3 y H4, cada una 2 veces. La histona básicamente sería así. Aquí tenemos la proteína H2A, H2B, H3 y H4. Cada una se estarían acoplando entre sí para formar un dímero. El dímero H2A, H2B y el dímero H3 y H4. A su vez, cada dímero se va a duplicar y se va a convertir en un tetrámero. El tetrámero H3, H4 y el tetrámero H2A, H2B. Cada uno de estos tetrámeros se va a unir y va
va a formar el octámero de histona. A este octámero de histona es que el ADN, que tiene un largo de 147 pares de bases, se va a enrollar dando casi 2 vueltas, 1.8 vueltas alrededor de él, y finalmente la proteína histónica H1 va a cerrar el proceso para poder unir el ADN espaciador entre un nucleosoma y otro. Esto es lo que se conoce como histona, y aquí es donde se va a formar el nucleosoma. Esto es una imagen en 3D de lo que sería un nucleosoma. Aquí podemos ver el ADN y lo que estaría en el centro sería el octámero de histona. La cromatina, quedamos en que las bases nitrogenadas se unen, forman la estructura secundaria. Esto forma las histonas forman los nucleosomas logran formar la cromatina de 100 Armstrongs, cromatina que después se va a enrollar más sobre sí misma para formar una cromatina más gruesa de 300 Armstrongs, y estas cromatinas van a dar lugar a la cromátida. Pero la cromatina como tal se divide en dos tipos. Tenemos la heterocromatina y la eucromatina. Podemos tener heterocromatina constitutiva, que son los telómeros y los centrómeros, y podemos tener heterocromatina facultativa, y estos elementos van a formar la cromátida. Bien, bastante cortito el video. No olvides entrar a mi página web bioquimicadepastor.com. allí vas a poder descargar información gratuita, vas a ver videos, clases en vivos, vas a poder jugar, tener juegos para aprender, va a haber modelos de exámenes. Ingresa a bioquimicadepastor.com. Yo soy el profesor Pastor Colmenares. No olvides seguirme en Bioquímica de Pastor, suscríbete, dale like y comparte.